Geometría, magnitudes y medidas. Vamos a centrarnos en los elementos geométricos. La geometría es probablemente la parte de las matemáticas en la que más juego nos da las nuevas tecnologías, pues gracias a ellas podemos representar todos los elementos geométricos que nuestros alumnos van a trabajar en educación primaria y facilitar así su comprensión. Veamos, por ejemplo, los ángulos. Cuando vamos a trabajar los ángulos con los niños, podemos emplear las nuevas tecnologías para que visualmente vean cómo se construyen los ángulos. Recordamos que un ángulo es la abertura formada por dos rayos, a los que conocemos como lados, que parten de un punto en común al que llamamos vértice. Los elementos de un ángulo, como hemos dicho ya, están los lados, el vértice, el ángulo convexo, es decir, el ángulo interior que forman esos dos lados, es decir, menor de 180 grados, por eso se llama convexo, al que denotaremos como alfa, y el ángulo cóncavo, el ángulo exterior a esos dos lados, que es mayor que 180 grados, por lo que se llama cóncavo, y que vamos a denotar con beta. Os recuerdo que a todos los ángulos se les denota con letras del alfabeto griego, en este caso alfa y beta. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Llamamos ángulo agudo a todo aquel que es menor de 90 grados. Llamamos ángulo recto aquel que tiene exactamente 90 grados. Sabéis que este ángulo se representa mediante un cuadrilátero minúsculo en la parte del ángulo. Es el único en el que no hacemos arco, para que nuestros alumnos aprendan que el cuadrado tiene ángulos rectos. Ángulo obtuso es aquel ángulo comprendido entre 90 y 180 grados. Vamos a ver cómo podemos clasificar los ángulos según su suma. Denominamos ángulos complementarios aquellos cuya suma nos da un ángulo recto, es decir, la suma del ángulo alfa más el ángulo beta obtenemos 90 grados. Al juntar gráficamente nuestros dos ángulos, obtendremos el ángulo recto. Llamamos ángulos suplementarios a aquellos cuya suma nos da 180 grados, es decir, cuando nosotros juntamos gráficamente el ángulo alfa y el ángulo beta, obtenemos la línea recta, 180 grados. Vamos a ver cómo se pueden clasificar los ángulos según la posición. Llamamos ángulos adyacentes cuando tienen un lado en común, cuando uno de los lados que forman el ángulo alfa es el mismo lado que forma el ángulo beta. Denominamos ángulos consecutivos a aquellos dos ángulos que están unidos por el vértice y en medio de ambos forman un nuevo ángulo. En este caso tenemos alfa y delta que forman el ángulo beta. Denominamos ángulos opuestos por el vértice a aquellos que tienen el vértice en común y se encuentran en sentido opuesto. Estos dos ángulos miden exactamente lo mismo, es decir, según veis en el dibujo, el ángulo alfa y el ángulo beta son exactamente el mismo valor. Vamos a aprender cómo calcular lugares geométricos del plano, como la mediatriz y la bisectriz, mediante el ordenador. Podemos enseñar a nuestros alumnos que la mediatriz es la recta perpendicular a un segmento trazada por su punto medio. Cuando realizamos el dibujo de la mediatriz en la pizarra, la mayoría de nuestros alumnos se pierden, no ven exactamente el proceso a seguir. En cambio, mediante una pantalla de ordenador podemos ver mucho más sencillo el proceso de construcción de la mediatriz. Veamos cómo hacerlo. Trazamos una línea recta y llamamos a los extremos A y B. Con el compás hacemos centro en A y realizamos un arco con una magnitud predeterminada. Después pinchamos en el punto B el compás y realizamos otros dos arcos. De esta manera tenemos los arcos trazados desde A y los trazados desde B, tanto en la parte superior como en la inferior de nuestra línea recta. Al intersecarse los dos arcos, originan dos puntos, a los que vamos a denotar por las letras C y D. Esos puntos los unimos mediante una regla. El punto donde esa recta corta a nuestra línea recta es el punto mediatriz, es decir, es el punto que divide a nuestro segmento en dos partes iguales. Veamos ahora cómo construir la bisectriz. Os recuerdo que la bisectriz es la recta que divide a un ángulo en dos partes iguales. Para construirlo, primero realizamos un ángulo cualquiera. Luego nombramos con tres letras, en este caso vamos a elegir A, B y C. Con el compás hacemos centro en el vértice B
y con una abertura determinada trazamos dos arcos. Al intersecarse esos dos arcos, obtenemos el punto D. Usando la regla, unimos los puntos B y D, y de esta manera obtenemos la bisectriz del ángulo. Es decir, hemos dividido nuestro ángulo original en dos ángulos completamente iguales. A continuación vamos a hablar de los polígonos. El polígono es la figura geométrica plana, es decir, en dos dimensiones, que es cerrada y simple y está formada por segmentos. Los vértices coinciden con el número de lados que tiene ese polígono. Veamos los tipos de polígonos que hay. Si todos los lados de un polígono miden iguales y todos sus ángulos interiores son iguales, ese polígono se le llama polígono regular. En cambio, si todos los lados de un polígono tienen diferentes medidas y sus ángulos interiores son diferentes, se llamará polígono irregular. Los elementos de un polígono son los siguientes. Por un lado están los lados, en este caso es un pentágono, tiene 5 lados. Tenemos los vértices, que denotamos con letras siempre en mayúscula, A, B, C, D, E. Tenemos los ángulos interiores, con letras griegas. Y tenemos los ángulos exteriores o externos. También estaría el centro de nuestro polígono y el ángulo central, que es el que forma al unir el centro con dos vértices cualesquiera del polígono. Si unimos dos vértices cualquiera, obtenemos una diagonal. Vamos a ver cómo se clasifican los polígonos según sus ángulos. Denominaremos polígono convexo a aquel cuyos ángulos interiores sean menores que 180, como el ejemplo en el que veis. Denominamos polígono cóncavo a aquel que tiene uno o más de sus ángulos interiores mayor que 180. Equiángulo es aquel polígono cuyos todos sus ángulos interiores midan exactamente lo mismo, por ejemplo, un rectángulo. Vamos a ver cómo clasificar a los polígonos por el número de lados que tienen. Triángulo, 3 lados, con 4 lados denominamos cuadriláteros. El pentágono, el que tiene 5 lados, hexágono, el que tiene 6 lados, con 7 lados heptágono, con 8 lados el octágono. Para nombrar a los demás polígonos simplemente indicaremos el número de lados. Por ejemplo, polígono de 35 lados, polígono de 18 lados, etc. Vamos a hablar ahora de la circunferencia. La circunferencia es un conjunto infinito de puntos del plano que están equidistantes de un punto fijo, al que llamamos centro. Vamos a ver todos los elementos que posee una circunferencia. Tenemos el centro, el diámetro, que es unir dos extremos cualesquiera de la circunferencia pasando siempre por el centro, el radio, que es unir el centro con un punto cualquiera de la circunferencia, una recta tangente, que es aquella recta que solamente toca en un punto a la circunferencia, punto de tangencia, el punto donde corta la recta tangente a la circunferencia, recta secante, que es aquella línea recta que corta la circunferencia en dos puntos, cuerda, que es la unión de dos puntos cualesquiera de la circunferencia sin pasar por el centro. Denominamos arco BQ a el segmento, el extremo de circunferencia que va del punto B al punto Q. Vamos a ver las distintas posiciones relativas que puede haber entre dos circunferencias. Por ejemplo, circunferencias concéntricas son aquellas que tienen el mismo centro. Es decir, cuando represento una circunferencia, para realizar otra concéntrica a ella, tengo que dibujar otra circunferencia con distinto radio y mismo centro. Por lo tanto, la distancia entre los dos centros es 0, tienen el mismo. Veamos las circunferencias exteriores. Son aquellas que no tienen ningún punto en común y que se encuentra una fuera de la otra. Son dos circunferencias distintas y la distancia entre sus centros es mayor que la suma de los dos radios. Veamos ahora las circunferencias tangentes exteriores. Son aquellas que tienen un punto en común, el punto de tangencia.
Tenemos una circunferencia con un radio, otra circunferencia con otro radio distinto y que tienen un punto en común, el punto de tangencia. La distancia entre estos dos centros es exactamente la suma de los dos radios, el radio de una y el de otra. Veamos las circunferencias tangentes interiores. Son aquellas que tienen un punto en común, el punto de tangencia, y una se encuentra dentro de la otra. Tenemos una circunferencia con un radio, otra circunferencia con otro radio distinto y un punto de tangencia en común. La distancia entre los dos centros siempre es una distancia inferior a la suma de los radios. Circunferencias secantes. Son aquellas que tienen dos puntos en común, son los puntos de intersección de ambas circunferencias. Aquí vemos una circunferencia con su radio, otra circunferencia con su radio y se cortan en dos puntos. La distancia que hay entre los dos centros es inferior a la suma de los dos radios. Circunferencias interiores. Son aquellas circunferencias que no tienen ningún punto en común y que una se encuentra dentro de la otra. La distancia entre los dos centros es una distancia menor a los radios. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.